Pocas veces uno tiene la suerte de que se dé la coincidencia de tiempo y oportunidad en un entrevistado. En el día de hoy ha pasado eso, ¿verdad? Sí, porque ayer estábamos de proclamación del presidente Danilo Medina y tenemos aquí a nada más y nada menos. Sí, Que al vocero de la presidencia. De todo este proceso, y muchísimas gracias, señor Marchena, por aceptar nuestra invitación. No, el placer es mío. Homero o Lorena, buenos días. Buenos días. Yo soy el hombre adecuado en el momento adecuado. Así es. Qué privilegio el mío. Y yo propongo a hacer una entrevista diferente, antes de meternos a los temas centrales, ir a tratar el tema de detalles de la organización. Ah, para eso iba. Ah, pero pero genial, venga genial. acá. Ah, no, pero usted... ¿Qué duda de mí? ¿No dude de mi No, yo capacidad? no dudo. Jamás. No podemos No. subestimar a No, Lorena. jamás. Claro, jamás. sí, yo justo, la pregunta que le quería hacer es con esa misma línea, o sea, vimos, Homero lo destacaba, un trabajo diferente desde la puesta en escena y demás, y uno no se imagina la labor que hay detrás y todas esas decisiones que hay que tomar para que el mensaje llegue de la manera correcta, porque tú puedes tener un excelente orador con grandes intenciones y si no lo hace, no hay un escenario creado para que el mensaje llegue como debe ser, pues no pasa. Entonces, cuéntenos ese trabajo que hubo detrás de, uno vio lo que pasó delante de, pero y detrás de. Sí, como tú hablabas, no, la mise en scène, la puesta en escena es fundamental. Y quisimos con el evento del día de ayer, pues ser coherentes con lo que ha sido la comunicación del gobierno durante todos estos años. Ustedes recuerdan las historias que hemos venido contando de los beneficiarios de las visitas sorpresas y entonces entendimos que ellos eran los protagonistas, una vez más, de nuestro gobierno. Es decir, la gente que ha estado en el centro de nuestras políticas públicas, pues tenía que también tener un lugar protagónico en este pedido, en esta solicitud, en este lanzamiento, ¿verdad?, de continuación y de profundización de nuestras políticas públicas. Y eso hicimos. Y creo que lo logramos de la mejor manera en el sentido de que recogimos las historias de ellos de la misma manera como lo hemos hecho durante todos estos años, teniéndolos a ellos sin guión preestablecido, diciendo lo que ellos sienten sobre el impacto que han tenido esos proyectos en sus comunidades y en sus asociaciones y cooperativas. Y fue un espectáculo muy lindo porque con su presencia pues reafirmamos una voluntad. Lo otro es que ustedes vieron cómo por primera vez una dirigente, digamos, no campesina, pero microempresaria, pues presenta al candidato a la presidencia. Y podía entenderse como un riesgo, pero es un reconocimiento al saber hacer de nuestra gente, porque muchas veces se entiende que nuestra gente trabajadora no tiene capacidades, no tiene sabiduría. Y de las cosas que hemos aprendido en la política y en el ejercicio del poder, es que si tú sabes escuchar, puedes aprender mucho. Y hemos aprendido mucho de la gente. Hemos aprendido incluso a gobernar de la gente, porque la gente nos sugiere formas, maneras, incluso presupuestos. A veces tú llegas a una comunidad creyendo que lo sabes todo y te haces acompañar de un técnico, doctor en agronomía. Y entonces el doctor en agronomía pues tiene sus referentes técnicos de alto costo. Que ha leído todos los libros, pero no ha sembrado una mata. Exacto, no ha sembrado una mata y se mueve un ambiente de alto costo. Claro. Entonces cuando te encuentras con el campesino que te dice no, eso simplemente poner una tubería aquí y conectar acá y ya está. Esa es la sabiduría práctica, el saber hacer. Exactamente, entonces quisimos plasmar eso allí. Lo otro es que usualmente se colocan a los dirigentes de cara al público y realmente es lo contrario. Los dirigentes forman parte del público. Y fíjense ustedes que había una relación mucho más democrática porque era mucho más horizontal. No encaramar a los dirigentes arriba mirando al público y que el público se pasara todo el acto contemplando. Con tortícolis, además. Sí, No, por y supuesto. también ellos mismos que tienen que estar. Estatuario. Entonces, hubo una pretensión más democrática, que es la pretensión que tenemos como gobierno, más horizontal, y nos sentimos muy satisfechos de la calidad del evento, ¿no? Y siguiendo con esa línea, porque queremos preguntarle cosas que no suelen preguntarse y no suelen compartirse en la República Dominicana, y en otras sociedades desarrolladas sí. A mí personalmente, que soy un ferviente admirador del género oratorio en la política, tanto en el pasado como en el presente, me llamó la atención la construcción retórica de este discurso, que hizo una gran diferencia con los anteriores, porque se ve que hubo una mano o un grupo de manos que le dieron un sabor más emocional, Sí, definitivamente. con mucha más calidad, se conectó el mensaje técnico, se aterrizó a un lenguaje emocional que era entendible para todo el mundo, Claro, muy para cálido. cerebros y corazones.
Y eso es difícil de lograr, yo sé que es difícil. Me gustaría que nos dijera, porque es evidente, los presidentes de la República no tienen tiempo para escribir discursos, porque tienen que gobernar. ¿Qué equipo lo hizo? Porque hay que darle crédito. O sea, sería Apelaba bueno. mucho a los sueños. Aquí no se comparte, pero Obama sabemos que John Favre le escribe los discursos. Y un equipo, David Plouffe y Axelrod, no hay ningún misterio en eso. En República Dominicana, ese equipo que trabajó eso, si puede hacerlo, si no puede compartirlo. Yo perfecto. preferiría no hacerlo, o sea, no lo hemos Pero hecho. tú puedes ser innovador y romper ese terrible, Sí, pero ese terrible hábito. Mira del que era uno de los secretario. pilares del discurso de Sí, innovación. sí, no ha sido costumbre nuestra, es un equipo que trabaja, pero sobre todo bajo la orientación del presidente de la República. Correcto, sí, sí. Pero yo quiero destacar algo que tú señalabas, es decir, la conexión, es decir, un gobierno que goza de un sólido afecto, que ha venido construyendo un afecto ciudadano desde el primer día, pues puede en esta ocasión, al reclamar una segunda oportunidad, pues hacer esa conexión. Y fíjense ustedes que desde el segundo reclamo de Vamos por Más, ya el propio público, casi como ocurre con los artistas muy populares, que las canciones que son conocidas, que son muy queridas, la gente lo coreaba, ¿no? Y pasa el micrófono al público, el público sigue cantando. Y eso sucedió no solo con Vamos por Más, sino que la realidad no se puede ocultar, es decir, los hechos de gestión... Es la primera vez un discurso del presidente, yo sí, sigo eso. Estamos haciendo, lo que nunca se ha hecho. Esa es una figura retórica, la repetición, que, Sí. que conecta mucho con el público. Y o sea, Claro. que debe de haber unas manos maestras ahí. Sí, lo que pasa es que sabe lo que está lo que pasa es que si tú no tienes la certeza de un sólido afecto en el público, claro, tú puede sonar falso. No, te puedes correr un riesgo y la gente te haga el fo, la gente te hace el fo y se te queda, Sería muy duro, ¿verdad? qué Entonces, Ha pasado. él pudo hacerlo porque precisamente goza de ese afecto y la gente sabe que cada una de esas cosas que allí decía son absolutamente ciertas. Hay una realidad, es un presidente que ya tiene un periodo arriba, porque ya este se acabó. Sí. Y entonces va por más, como dice su discurso, Sí. 4 años. Eso entraña un riesgo enorme porque la acción de campaña siempre está basada en la promesa, en la expectativa. Pero alguien que tiene el poder en las manos y que tiene una obra de gobierno realizada, tiene más limitada la capacidad de prometer, porque la gente no puede evitar el contraste entre la nueva promesa, la vieja promesa y la realización. Claro, se juzga sus palabras según el trabajo que ha hecho exactamente. antes de decir esas palabras. Entonces, ahí tiene una tarea bastante ardua de convencernos. Yo quiero ir a un tema difícil que era pero, parte de nuestro pero déjeme comentario. decirle algo, Ok. yo pienso que esa es una de nuestras grandes fortalezas. Podemos prometer porque hemos cumplido y tenemos la credibilidad de prometer porque también hemos cumplido. Prometimos 400.000 empleos y hemos cumplido y ahora estamos prometiendo 400.000 más. ¿De acuerdo? Hemos prometido un crecimiento con estabilidad y lo hemos cumplido. Y la gente nos cree porque lo hemos logrado. Hemos prometido invertir en la educación, prometimos eso. Llevamos 4 años consecutivos cumpliendo el 4%. Ahora, cuando decimos a cada alumno una computadora, a cada maestro una computadora, la gente nos cree porque hemos cumplido. Hemos cumplido, entonces de eso es que se trata, es decir, el riesgo en el caso nuestro es mínimo, porque la gente sabe que hemos cumplido. Aunque no estuvo exento, yo quiero rescatar un elemento que yo pienso que no se ha cumplido y el presidente ha reiterado la promesa que lo hizo en la campaña anterior y es con el tema de la impunidad y la corrupción y de mayor transparencia. Yo creo, como lo dicen todos los indicadores, que hay una gran oportunidad ahí. Y el presidente hizo la promesa de atacar ese flagelo. Y hay que decirlo, en estos 4 años no hemos visto una voluntad fuerte de hacerlo. Y yo quiero preguntar, ¿por qué debemos creer ahora que va a ser así en los próximos 4 años? No, sí, ha habido una voluntad fuerte. Ha habido una voluntad fuerte de luchar contra la corrupción. Ha habido una voluntad fuerte de transparentar y de eficientizar las instituciones públicas y hemos avanzado enormemente. Yo le voy a citar varios casos. Nosotros hicimos la recompra de la deuda de Petrocaribe, 4.000 millones de dólares. La recompramos por el 48%. Logramos un beneficio para el pueblo dominicano de 93.000 millones de pesos. 1 centavo de dólar no se quedó entre las uñas de los funcionarios del gobierno. Definitivamente. Número 2, renegociación del contrato de Barricol. Miles de millones de dólares negociamos.
en beneficio del pueblo dominicano. Y lo hicimos con toda la gallardía, al punto que el presidente llegó a decir y a hacerle saber el mensaje de que si no negociaban en condiciones que pudiesen ser favorables al pueblo dominicano, ese oro se iba a quedar bajo la tierra. Ahí tampoco se puede señalar, eso es lo primero. Hay esos dos casos. Vuelvo y les sigo contando, les sigo contando. La asignación más democrática y transparente de obras públicas que se conoce en la historia de la República Dominicana. 4, 5, 6 empresas construían todas las escuelas en nuestro país, que eran pocas. Hemos construido 22.000 escuelas a través del método del sorteo, que es el más democrático de todos, donde no hay distingo de político de ningún tipo. Más de 3.000 ingenieros ahora, arquitectos, construyen nuestras escuelas, las estancias infantiles, los centros de diagnóstico y atención primaria. Eso nunca se había visto. Claro, pero en Perdón, este mismo renglón pero de déjame, ingeniería vemos como tenemos casos como la ISO. pero bueno, vamos a hablar de eso. Pero esos aciertos son indudables. Podemos hablar de OISOE más adelante si Los quieres. desaciertos Sí, pero nos podemos hablar sobre eso. Lo otro es la cantidad de proveedores del Estado. ¿Cuántos eran los proveedores del Estado? Ustedes hablaban esta mañana y recogían una información del periódico Hoy sobre lo poco democrática que es la propiedad de la riqueza en nuestro país. Los monopolios o los oligopolios. 80%. Pero bueno, ¿qué nosotros hemos hecho? Nosotros hemos democratizado el acceso a las compras públicas. Sí, más de 20 y pico de mil de suplidores. No. Cuando llegamos al poder eran 19.000. Ahora ustedes saben cuántos son. 59.000 proveedores del Estado. ¿Cuántas mujeres tú crees que había de proveedoras del Estado, Lorena, en el 12 cuando llegamos? ¿Cuánto tú crees? Me imagino que muy pocas, porque la misma Yocasta nos ha dicho. Sí, 2.700. Ahí se ha hecho ¿Cuántas una ustedes creen que es ahora? 14.000 proveedoras del Estado. ¿Qué quiere decir? Que hemos dado oportunidades. Solo un gobierno que quiere democratizar, que quiere transparentar, el uso de los recursos públicos hace lo que nosotros hemos hecho. La decisión por decreto de centralizar todas las compras de medicamentos e insumos médicos en Promese para el Sistema Nacional de Salud, que ha permitido más de 1.300 millones de pesos de ahorro, porque ya no Lorena compra 5 millones de ampicilina y Homero y Rodríguez Marchena otros 5 millones, sino que Homero, al quien hemos delegado esa responsabilidad, negocia por nosotros 3 los 15 millones de ampicilina y tenemos economía de escala y se ahorra un dinero. 1.300 millones de pesos. Pero vamos a hablar de la cuenta única del Tesoro. Promesa de campaña. Sí. Promesa de campaña. Más de 3.000 cuentas que manejaban discrecionalmente directores generales, administradores, ministros. ¿Cuánto ustedes creen que hemos recuperado? Casi 100.000 millones de pesos. Entonces sí hay una voluntad de transparentar, sí hay una voluntad de lucha contra la corrupción. Ahora, los otros poderes del Estado tienen que hacer su papel. Fíjese usted el informe de Transparencia Internacional. ¿Qué dice? Que la justicia dominicana no hace su papel. Definitivamente. Que los empresarios no juegan su papel. Entonces, los otros actores de este cóctel tienen que jugar su papel. Y bueno, y eso es lo que reclama la sociedad. Recuerden ustedes el discurso valiente de Mariano Germán, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que dice, bueno, hizo un acto de contrición. Pero sí, yo me confieso pecador, y todos nosotros los que estamos aquí también, de lo que hay en la justicia dominicana. Pero o sea, puso una penitencia muy baja. Tiene que ponerse bueno, y eso es otra cosa, y eso tiene que hablarlo él con su confesor. Eso es asunto de su confesor, no de él, porque tú sabes muy bien que cuando tú te confiesas, no eres tú que te pones las Ave María, ni los Padres Nuestros. Yo quiero, porque nosotros aquí intentamos ser justos. Les decimos intentamos porque ningún ser humano con tantas limitaciones que tenemos lo puede ser. Tiene sus sesgos naturales. Yo te quiero decir que en todos esos casos que has mencionado, tienes la razón. Han representado pasos de avance importantes. Pero la política es como el béisbol. Se aplauden los hits, pero ese ponche que tú te das y que te hace perder el partido en ocasiones o que te pone contra la pared, la fanaticada lo ve. Entonces, los hits lo aplaudimos, los reconocemos, no los negamos. Pero hay unos puntos donde no se batea con buen promedio y es cuando ha habido una denuncia pública de situaciones irregulares, y dos casos. El tema de la democratización de la asignación, de las construcciones de escuelas, indudable, un paso de avance. Pero salió un escándalo público en la manera en que se manejaban los pagos. Y hemos visto que el proceso de investigación en justicia solamente ha alcanzado la parte débil
de la gran soga que la población atisbó. Claro, Ese y aunque es un estamos caso. conscientes de que el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, o sea, Pero que la no parte del todo Ministerio depende del Público, Poder Ejecutivo, sí, pero sabemos que una voluntad de parte del presidente es puede hacer importante, mover sí. muchísimas cosas. En Claro. ese caso hemos visto que la investigación se mantiene por debajo. Hay otro caso muy emblemático, la reconstrucción, la renovación del Darío Contreras, que se apuntó de que hubo un exceso en el manejo presupuestario y se hablaba de unos 800 millones. La gente reclamaba una investigación. Se apartó al ministro, pero no se ha hecho una investigación profunda. O sea, ha habido ese esfuerzo de transparencia, pero en los casos que compromete, y el presidente en campaña dijo, solo con el rumor público yo voy a actuar. Entonces, no estaría mal admitir esa deficiencia porque queda reflejada en todos los indicadores. Y si no lo admitimos, bueno, nunca vamos a empezar a resolver el problema. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad del presidente dar ejemplo. Vamos a otro tema. Pero déjeme aclararle, por ejemplo, en el caso de OISOE, nosotros hemos asignado por sorteo prácticamente 100.000 millones de pesos, 90 y tantos mil. El caso de OISOE lo que representa son 6 millones de pesos. Ese caso nada más. Pero Ese ¿cómo caso. sabemos que no estaba más extendido? Porque no ha habido una Bueno, investigación. pero si ¿Cómo? ese, No, yo si no lo ese es puedo el caso afirmar que se ha ni negar. presentado, yo puedo defender que en los otros no lo ha habido. Sí, Cuando, pero me la maneja, sí. cuando me presenten el otro caso, yo te lo analizo. Estamos hablando de 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Tenemos que respetar la memoria de esa persona, pero esa persona tenía la posibilidad de una línea de crédito del Banco de Reserva, que nosotros mismos la facilitamos. Y es más, cuando hay un retraso de la auditoría final para el pago de la última cubicación, ¿qué hicimos nosotros como gobierno? Reconociendo la lentitud burocrática que hay todavía en las instituciones nuestras, por esa cultura de no servicio todavía que hay. Nosotros asumir los intereses, el gobierno, el Ministerio de Educación, asumir los intereses que esa persona estaría pagándole al Banco de Reservas porque no se le ha liquidado, no se ha concluido la obra. Hasta eso hemos llegado. Algunos lo manejan mal. ¿Qué es lo que yo digo? Muchas veces un ingeniero, un arquitecto que tiene tanta ilusión de sacarse una obra, cuando consigue la obra cree que sacó la loto. Hay muchísima gente que se aloca, que se ganan 15 millones, se compran una jipeta y entonces se van con prostitutas, los por 15 ejemplo. millones de la obra Por ejemplo, que creen que son ganancias. El caso de alguien en Estados Unidos, se sacó Sí, el premio sí. y reunió todas las prostitutas que pudo haber reunido y terminó muerto, Sí, eso drogado, muerto. Entonces hay personas que se sacan un contrato, se compran una jipeta, una pistola y se agencian una querida. No, y lo entendemos, lo que No pasa estoy es que, diciendo, no estoy, claro, que este es el ojo, caso. ojo, claro, no estoy diciendo que este es el caso. No, es una posibilidad. Entonces, gente que no sabe gestionar, porque que usted sea buen ingeniero no quiere decir que usted sea un buen administrador. Claro. Entonces ocurren muchas de estas cosas y nosotros le hemos dado todas las facilidades. Lo que está pasando en nuestro gobierno es lo siguiente, y quizás ustedes lo saben mejor que yo. Un pueblo dominicano que reclama una velocidad de 180 kilómetros al gobierno, que es una velocidad temeraria, peligrosa, un presidente que anda a 120 y una burocracia que anda a 40 y a 60 kilómetros. No tiene cultura de servicio, tiene unos procedimientos internos también que dificultan las cosas. Entonces, todo eso está chocando y bueno, por eso es que el presidente plantea de que independientemente de los logros que hemos alcanzado, que tú has señalado, Homero, y que has reconocido, pues nosotros necesitamos continuar en este proceso de transparencia. Olvidé ahorita mencionar las veedurías. Nosotros espontáneamente incluso nos... Compañeros, ¿cómo es posible que tú tengas a tal comunicador, tal comunicadora o a tal personaje que tú sabes que es enemigo nuestro? ¿Para qué lo tienes ha ahí? sido bueno. Bueno, precisamente porque no tenemos nada que ocultar. No, al final yo creo que en estos casos lo que Homero dice, porque aunque es un solo caso, por ejemplo, dentro de la OISOE, pero uno quiere ver que esa investigación se lleve hasta saber si hay más casos o no, y no solamente lo vemos aquí, lo vemos en el Poder Judicial, con el caso de la jueza Wilda Reyes, queremos saber qué hay detrás de todo eso, y eso es lo que nosotros le reclamamos. Bueno, que la justicia haga su papel. Pero si hay voluntad y se presiona, se Bueno, puede lograr mejores nosotros hemos resultados. dado señal de voluntad con cosas concretas, por eso digo, en esto no ha sido discurso, son cosas bien concretas, hechos y no palabras, que demuestran la voluntad de nuestro gobierno de transparentar, de hacer un uso correcto, adecuado de los fondos públicos. Y ya les puse varios ejemplos. Sí, definitivamente. Y no vamos a seguir abundando porque son conocidos. Sí. Y no quiero mostrarme excesivamente incisivo. No puede estar... No. Está bien. Con este tema yo creo que hay muchísimas cosas Sí, sí. de que hablar además, Sí. problemáticas. Vamos a pasar a otro aspecto y es el tema
de la educación, que se resaltaron dos cosas que yo considero un éxito también, porque estaban dentro de mi rango de interés. El programa de alfabetización, que yo creo que ha sido un gran programa que por fin ha abordado de una manera seria el resolver el tema de la lectoescritura de 1 millón de dominicanos que estaban ciegos. Yo creo que ha funcionado muy bien y va a lograr en buen tiempo el objetivo. Pero hemos visto una aplicación de ese 4% un poco cargada hacia la infraestructura. Ustedes han definido el proceso como una revolución educativa, pero muchos ciudadanos y analistas nos parece un poco grandilocuente el término cuando lo comparamos con la realidad, porque se han cuidado de la infraestructura, pero han descuidado el factor humano. En unos próximos 4 años, Claro, ¿qué se hará con los plan? maestros? Que es lo más importante para Y educar. esa república digital, Sí. entonces, ¿qué significaría dentro de Sí. este proceso de educación? No, muy bien. Déjeme explicarle lo siguiente. En el diagnóstico que hicimos, que todos compartimos, vimos que no, había una insuficiencia de horas de clase impartida. 2.5 horas de clase impartida. Teníamos que lograr llevar eso a 8 horas. Pero ¿qué pasa? Teníamos una infraestructura que estaba siendo intensivamente utilizada, hasta tres tandas. Entonces, para tú poder tener una jornada escolar más larga, tú tenías que descongestionar esas escuelas, esas instalaciones, esa infraestructura, ¿verdad? Para que la gente pudiera permanecer, los niños, niñas y adolescentes pudieran permanecer. Pero ¿qué pasa? No teníamos las aulas. ¿Cómo aplicamos la jornada escolar extendida si no tenemos suficientes aulas? Tenemos que construir las aulas. Entonces, en eso hemos estado. El diagnóstico decía que teníamos que construir por lo menos 28.000 aulas. Llevamos 22.000. Claro, ese es un primer paso. Pero el problema era grave. ¿Qué pasa? Los niños dominicanos, ¿qué estaba pasando? Que muchos desertaban de la escuela o caían en repitencia. ¿Por qué? Bueno, por una situación de pobreza que había en el hogar. Entonces, la jornada escolar extendida tenía que significar también que esos niños pudieran estar protegidos y no tuvieran razones para abandonar la escuela. De ahí que desayuno, almuerzo, merienda. Importante. Ok. Lo otro es los salarios de los profesores. Si tú desacreditas la profesión de maestro, pues evidentemente solo la rabiza de los que fracasaron intentando ser médicos, ingenieros, abogados, se van a inscribir en pedagogía. Y recordemos aquellos que solo los sábados tomaban clases en la universidad para hacerse maestros, ¿no? Porque evidentemente el futuro de un maestro no tenía ninguna dignidad. Entonces había que elevar la dignidad salarial de los maestros. Y eso hicimos. Cuando llegamos, un maestro de básica ganaba 28.000 pesos, ahora gana 44. 44, con todos los incentivos ganaba 28 y 2 tandas, 28, ahora gana 44, 43.900. El de media gana ahora 50.000. 50.000. Entonces, tú tienes que avanzar en ese proceso. Pero por otro lado está el tema de la formación. Usted ve las universidades, las principales universidades, quienes se candidatearon para ser maestros, pues fracasaron. Vimos los resultados. Usted vieron los resultados. ¿Y qué es lo que podemos decir de todo esto? ¿Que estas universidades estafaron a esas familias? Porque si yo como padre invierto una cantidad de dinero en una universidad para que me forme mi hijo o mi hija para ser maestro, y después que yo he pagado todo ese dinero y han transcurrido 4 años, y ese hijo mío, cuando va a aplicar para ser maestro, lo rechazan, esa universidad me ha estafado. Y son muchas. Bien, entonces decidimos que había que invertir más en formación docente. El año pasado invertimos 3.000 millones de pesos en formación docente. ¿Qué es insuficiente? Claro que sí, que todavía es insuficiente, porque es un proceso, pero teníamos que hacerlo. ¿Qué hacíamos si invertíamos más en formación docente y no pagábamos salario? Tuvimos que atacar el problema en toda su dimensión, exactamente, enorme dimensión. Entonces, por eso es que hemos estado abocados a eso. Es una revolución educativa, ¿por qué? En sus propósitos, pero todo proceso revolucionario, toda revolución es un proceso. Lo hablamos la última vez. Toda revolución entra en una evolución. Sí, lo hablamos y eso mismo decías tú. Entonces teníamos que construir las escuelas, tenemos que seguir construyendo las escuelas, tenemos que seguir dignificando a los maestros y maestras. Por ejemplo, el año pasado
entregamos 5.000 computadoras a maestros. Ya hemos decidido que ya tenemos las condiciones para entregarle a cada maestro, gradualmente, por supuesto, una computadora. ¿Por qué? Porque es un instrumento fundamental. Cuando usted veía a esos maestros antes de nosotros llegar al gobierno, era una situación sumamente penosa. Ya incluso se ha aumentado la matrícula de personas estudiando pedagogía en nuestras universidades, porque ya las perspectivas son dignificantes. Entonces, teníamos que hacerlo de esa manera. Yo quiero que entiendan que no había otra manera. O sea, tú tenías que construir las aulas, tú tenías que dar desayuno, almuerzo y merienda, ver cómo tú mejorabas la formación docente. No se puede hacer todo de una vez. Claro, y yo pienso que lo hemos hecho bien. Yo pienso que lo hemos hecho bien, porque yo le pongo el caso a ustedes. Recuerdo una joven en un encuentro que tuve en San José de Ocoa, Lady, recuerdo que se llama. Muy bonita, por cierto. Esta madre se levanta en un encuentro y me dice, mire, porque yo pregunté al público, dígame, ¿cuál es el beneficio de la jornada escolar extendida aquí en San José de Ocoa? Y una persona que estaba, un padre, que estaba en una esquina ahí, en una columna, dice, de 7.000 a 10.000 pesos, dice él. Y ella se para y dice, no, un momentito, yo le voy a contar mi caso. Tengo 2 hijas, la tengo en jornada escolar extendida y para mí esto significa un ingreso adicional de 14.000 pesos. Y le voy a explicar cómo. La desapunté de la escuela privada, no tengo que pagar matrícula, no tengo que pagar mensualidad, ahora me le dan desayuno, almuerzo, merienda, me le dan uniforme, zapatos y me le dan una mochila. Es correcto. Además de eso, yo no tengo que estar pagando ningún tipo de transporte, porque la escuela me queda cerca de mi casa. Ella, en el sector privado, ganaba 10.000 pesos. 10. Y el Estado, con esta política social de redistribución de riqueza, de derrame, porque también se cuestiona de que el crecimiento que hemos implementado desde el gobierno no derrama, sí derrama. Lo que pasa es que queremos que derrame más. Claro, bueno, eso, sí, pero está derramando. Por eso vamos por más. Sí, exactamente, por eso vamos por más. Pero si tú le preguntas a Lady, ella está feliz porque ganaba 10.000. Sí, indudablemente, Y un con impacto eso, positivo. no, pero no solamente esto, con los 10.000 tenía que tenerle en la escuela privada, y no podía alimentar a esas 2 niñas adecuadamente. Ahora está ingresando ella 24.000 pesos. 24.000 pesos está ingresando en San José de Ocoa. Entonces, evidentemente que nosotros sentimos que estamos teniendo éxito. El maestro, la maestra que ahora pueda ganar en básica 44 y en media 50.000, pues también se siente muy contento. Pero otro ingrediente, que muchos de los maestros, al construirse tantas escuelas en el territorio, ya no tienen que montarse en la cola de un motor para coger para la escuela, a enseñar. Ya dejaron de ser maestros taxi. Exactamente. Maestros taxi, sí, o sea que era de aquí para allá. Tienen la escuela ahí cerquita. Sí. Entonces, Corregían los pero exámenes además, al carro. pero los maestros y maestras almuerzan, desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Es decir, que ese es otro ingreso adicional que no está computado. Hay otro punto que bueno, también resalta el presidente Medina en su discurso, resaltó el tema de la seguridad, y aunque entiende que se ha hecho un esfuerzo, pero sabe que hay mucho trabajo por hacer. Sí. Y sabemos que algo muy importante dentro de ese esquema es el tema de la reforma policial y ese esfuerzo en esa estructura, sanearla para que puedan hacer el trabajo de una manera digna y nosotros los ciudadanos nos sintamos más seguros. O sea, ¿qué intención hay en estos 4 años más para el tema de seguridad? Sí, tenemos esa apuesta. Ese es realmente un tema de sociedad muy fuerte. Estamos esperando. Sí, no, por supuesto que sí. Yo les diría que uno de los factores que ha contribuido a ayudar en ese proceso ha sido el mismo 911. Usted dirá, el 911 lo que atiende son emergencias, es cierto, atiende emergencias, pero ¿qué sucede? Al intervenir 4 instituciones del Estado, entre ellas, una de ellas, la policía, ha obligado también a una mirada introspectiva de la policía para mejorar, porque cuando se genera una llamada al 911 de robo, de asalto, pues inmediatamente se convoca a la policía, que tiene que tener la presteza, la agilidad para atender esa situación. Entonces, eso ha sido también una compulsión para que la policía también mejore su desempeño. La instalación de videocámaras en determinados puntos de los cuadrantes del Gran Santo Domingo que se han establecido, porque no crean ustedes que las cámaras se instalan donde quiera el técnico, sino que se ha evaluado. Tiene una lógica. Tiene una lógica y eso ocurre en todas partes del mundo, pues han ayudado también a combatir el crimen. Evidentemente, llegamos a una situación en la que el crimen nos estaba desbordando, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces reclamamos al gobierno que haga que se cumpla la ley, pero muy pocas veces nos preguntamos por qué los ciudadanos no están cumpliendo la ley, por qué la están violando. O sea, no hacemos el proceso inverso. Los ciudadanos se llevan un semáforo. ¿Por qué?
¿Por qué un individuo a otro que le roce el carro le pega 2 tiros, como pasó al papá de esta niña, Kimberly, ¿no? Sí. ¿Por qué lo hace? Kimberly. Es decir, ¿hasta qué punto nuestra sociedad, porque en algún programa me decían, el talón de Aquiles del gobierno es el tema de la seguridad, me decían. Digo, ¿y tú no crees que el talón de Aquiles es de la sociedad dominicana? Que fruto de estas políticas, fruto de la permanencia durante tanto tiempo de las políticas neoliberales en academias, en la propia sociedad, en los medios de comunicación, convirtieron a ese vecino solidario, receptivo, amoroso, en un ser, en un monstruo que construye una verja, que se le importa el vecino, le puede robar la luz al vecino si puede, conectándose con el vecino de al lado, que le importa la suerte de su vecino. Eso es lo que ha ocurrido en nuestra sociedad. Ha habido un proceso. Pero el gobierno ha sido ahí un poco lento en una de las promesas de campaña del presidente Medina y luego promesa ya siendo presidente de la reforma policial. Sí, pero que no se han tardado increíblemente con eso. No depende del gobierno, no depende del gobierno. Es decir, los legisladores han prometido que van a conocer. Sí, pero espérate, Roberto, tú sabes que el liderazgo del gobierno en el Congreso es indiscutible porque el partido oficial tiene mayoría. Sí. Si el gobierno pudo, en cuestión de 48 horas, reformar la Constitución, puede reformar la policía en 24. Eso ha faltado, yo creo que voluntad. De hecho, ya yo dejaste de asistir a las reuniones porque yo estaba ilusionado con eso y participé todo eso y llegué a visitar Palacio y recuerdo que en una reunión el presidente Medina dijo, yo voy a aprobar eso. Estamos en el primer año del gobierno y vamos a terminar el gobierno y no lo han aprobado. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Pero parece que hay la voluntad, Homero. Yo siento que hay la voluntad ahora. Pero no la suficiente. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo en eso. Porque ya se nos fue este periodo. Se nos fue, bueno, pero tenemos la... Me da dificultad ilusionarme de nuevo y volver a la cara. Que lo que te pido es que siga con ese entusiasmo, aunque sea de manera escéptica, pero tenemos que lograrlo. Hay que hacerlo. Me entusiasma también la actitud que ha tenido la propia Policía Nacional de dejarse asesorar. El hecho de la AIDE norteamericana, que tiene mucha experiencia, que ha asesorado a otros gobiernos de América Latina y América Central, pues haya colaborado con la Policía Nacional en este nuevo plan que tienen, a mí me resulta muy alentador, porque todo el mundo eso es lo que desea, pero sí, ciertamente ha habido escollos y nosotros tenemos que superar esos escollos y eso hay que reconocerlo. Hay otro tema de preocupación, hay un teórico de la economía, se llama Hans Rosling, que hizo una investigación, inventó una herramienta de software que es capaz de medir 500 años de inversión en salud y educación en las sociedades, y él llegó a la siguiente conclusión. Los países que más se han desarrollado son precisamente los que han destinado muchos recursos a la educación y a la salud, a las dos cosas. Cuando vemos en la República Dominicana el presupuesto anual de salud con relación al PIB, vemos que es increíblemente, vergonzosamente bajo. Entonces, con esa escala, vemos que no vamos a poder ser un país próspero cuando nos falta una de las patas fundamentales del desarrollo, que es brindar una salud económica. Hay reclamos del sector salud por un 5%. Claro. El presidente Danilo Medina, ya que cumplió con el requerimiento de educación, hace ese compromiso con el sector salud que sin recursos no puede trabajar y no tiene recursos. Sí, que se necesita. Déjeme decir, lo que le faltó a ese investigador decir es que los países que más se han desarrollado invirtiendo en educación y salud tienen por lo menos más del 35% de presión fiscal. Usted va a Suecia, tienen 52. Usted va a Dinamarca, tienen 61. Usted va a los Estados Unidos, tiene 35. Usted ve que el gasto en América Latina anda por el 29, pero la presión fiscal anda cerca del 22. Por eso es que tenemos que endeudarnos. Si la presión fiscal en América Latina fuera igual al gasto, es decir, al 29%, no hubiese problemas de endeudamiento como lo tenemos en toda América Latina. ¿Qué pasa con República Dominicana? Sí, recuerda, hay un economista que decía, los países subdesarrollados no deben hacer lo que hacen los países cuando ya son ricos, sino lo que hicieron cuando no lo eran. Sí, pero déjame decirte... La presión fiscal en una economía como la nuestra, y fuera de 35, fuera el desastre. No. Oye, yo no pudiera hacer negocio. No. Wow. No, pero sí, óyeme, los países más ricos del mundo, tienen alta presión tributaria. Pero ¿tú sabes por qué salarios tienen? Por eso mismo. ¿Qué servicios? O sea, tú tienes que equilibrar la balanza. Hay muchos factores. Lo que quiero decir es que, ¿cómo llegan los países ricos a tener esa presión fiscal? La conciencia de que si hay un Estado fuerte, porque lo que pasa es que se quería desmantelar el Estado, si hay un Estado fuerte que proteja a los trabajadores en la salud, en la educación, en el transporte público,
esos ciudadanos van a estar en capacidad de ser unos grandes dinamizadores del mercado. Es la confianza. Porque yo no voy a un hospital público que yo pudiera ir, sí, porque el servicio que me dan no es del nivel de calidad que yo exijo. Sí, pero, ahora, ¿cómo yo contribuiría con felicidad? Cuando lo que aportamos se devuelve en una calidad de servicio. En República Dominicana hemos cojeado con eso. Sí, la teoría de la falta de dinero no es tal, porque hacemos mucha locura aquí. Pero que no es eso, ¿no? Hacemos mucha locura que cuestan cuartos. Pero óyeme. Y no te voy a nosotros con el 14% estamos haciendo magia. Estamos haciendo magia. Y vuelvo y te digo, el gasto en América Latina anda por el orden del 29%, no es un problema dominicano. En los Estados Unidos, cuando tú dispones de eso, tú puedes proteger. O sea, lo que dice este señor, de que los países se desarrollan si tienen educación y si tienen salud, hay algo previo. Los países se desarrollan. Lo decía mi papá también, mire, tuvo razón. Sí, los países se desarrollan cuando hay una clara conciencia de sus élites, de que tienen que desarrollar su mercado interno. Eso es cierto. Entonces, esa conciencia está avanzando en la República Dominicana. Son cada vez más empresarios de la República Dominicana, jóvenes, incluso hijos de empresarios que hicieron grandes fortunas, que están tomando conciencia de que nosotros necesitamos un mercado interno fuerte, que están apostando a la educación. El 4% del PIB no fue expresión de grupos radicales de izquierda no. Y del pueblo, sino estamos hablando del empresariado, que comenzó a tomar conciencia, que no tenía ni en los años 60, ni en los 70, ni en los 80. Ojalá que adopte esta de la salud, porque esa Sí, es la pata que falta. bueno, pero para adoptar eso ellos van a tener que buscar el dinero. Y digamos, sí, nosotros no hacemos nada presionando si el Estado no va a poder si nuestros empresarios entienden. Se puede negociar eso. Pero espérate, déjame terminar la idea. Sí. Si nuestros empresarios entienden y tienen la voluntad y dicen, nosotros necesitamos empleados, trabajadores saludables, yo los necesito saludables para que no haya ausentismo laboral y sea más productivo. Sea más productivo y tal y cual, entonces vamos a hacer una mayor contribución. Y eso lo pueden llevar al pacto fiscal que está pendiente de discusión. ¿De acuerdo? Sí. Pero mientras tanto, reclamar un 5% es una gran irresponsabilidad, es una absoluta irresponsabilidad. La propuesta que ellos hacen es de ir en aumento. Ellos no dicen que inmediatamente se dé un 5%, ellos hablan de que poco a poco se vaya llegando a ese 5%. Sí, pero que es una absoluta irresponsabilidad. Levantar la bandera del 5% es pura demagogia, porque usted sabe que no es posible. Claro. Usted sabe que no es posible. Entonces, como el presidente del Colegio Médico y otros más que andan por ahí, 5% de la educación. A mí me recuerda una reunión que tuve una vez con pescadores de Najayo. Había una reunión y los compañeros y compañeras no sabían cómo íbamos a solventar una tarea que teníamos política y se levantó un tipo de atrás y dijo, yo propongo un 10%. Y todo el mundo, un 10%. Y este compañero, y lo miramos atrás, un 10%, explique su propuesta, compañero, un 10%. No, yo propongo un 10%. ¿Pero de qué? No, yo propongo un 10%. No, así no puede ser. Porque él entendía... Él le sonaba como que eso era gracioso, lo del 10%. Hay que identificar lo mismo ahora. Los recursos, usted proponer un 5% y dígame, ¿de dónde usted lo va a sacar? Dígame. Yo sí tengo una sugerencia de dónde sacar. Déjame decirle, pero eso no quita. Hay exenciones eso no de quita 200.000 millones de pesos anuales. Sí, exenciones fiscales. Sí. Hay que recortar. Sí, pero yo lo conseguiría eso pero espera, déjame decirte lo siguiente. Es verdad, el gasto tributario es enorme en la República Dominicana. Estamos hablando de algo impresionante. ¿Hacia dónde va ese gasto tributario? ¿Hacia los trabajadores? ¿Hacia la clase media? No. ¿Hacia dónde va? Lamentablemente no. ¿A dónde va? Al empresariado dominicano, que lo reclama como un estímulo necesario para poder competir con sus pares de Centroamérica o de Europa o de Estados Unidos. Bueno, pero eso es parte del debate del pacto fiscal y tú tienes que abordarlo. Cuando nosotros hacemos así, mira, de estos 250.000 millones de pesos del gasto tributario, vamos a quitarle esto aquí del parejar la carga. Cuando se plantea el grito, imposible. No, eso no. Pues entonces vamos a quitarle los 150 que le estamos dando a Homero. Homero grita, no, papá, espérate ahí, párate ahí, porque si no voy a quebrar. Hay que ir a vamos a quitarle esto, y dice Lorena, representando al sector tal cual de los empresarios. Imposible, porque entonces yo quiebro. Y entonces tantos empleos se van a perder. Entonces tenemos que tener esa discusión. Es verdad que el gasto tributario es enorme, pero no son culpa de los trabajadores. Es culpa de una situación de competencia, de competitividad. Armarse de valor tenemos que lograr y tomar decisiones que sí van a afectar a algunos, lo que pasa pero van a beneficiar a todos. Pero que tenemos que gobernar con consenso, porque nosotros podemos imponer cosas, pero tú no puedes fracturar la sociedad.
Estoy de Es decir, acuerdo. tú no puedes por un plumazo decir, te quito eso, No, no y hay las océano. consecuencias sociales de eso. Entonces, por eso se ha creado la mesa de competitividad. Sí, tiene que haber una A solución. partir de aquel encuentro del gazebo, que se llamó del grupo del gazebo. El tiempo se ha acabado. Pero el pacto eléctrico, ¿tú quieres decir? No. Pero Esa, no, no, lo que no, quiero no, decir esta, es que la encuesta. estamos en conversación. Se acabó. Yo quiero decir una noticia que a mí me resulta muy alentadora. Claro, imagino. A partir del grupo Gazebo, que son empresarios muy lúcidos de la República Dominicana, que tienen un sentimiento nacional, patriótico, que no se van a ir de este país, sino que están aquí, incluso sus familias de edad hace más Me gusta de ese nombre 100, porque da la 100. sensación de un espacio tranquilo No, de porque conversación. hay Gazebo. empresarios que tienen la mentalidad de los colonialistas españoles, pero hay Sí, muchos lo que otros se llama aquí. burguesía residente. Sí, como le llama bueno, Adrián. burguesía residente, está bien. Esos están tomando una clara conciencia y tienen una fuerte voluntad. Y eso se llamó el Grupo Gazebo, que fue el que originó la mesa para la competitividad. Y se ha avanzado mucho ahí. Entonces, a mí me resulta muy alentador la actitud que tienen de que nosotros tenemos que desarrollar nuestro mercado interno, de que no podemos andar todo el tiempo con estas muletas que forman parte del gasto público, del gasto tributario, y que tenemos que lograr mayor eficiencia en nuestras empresas. Yo pienso que hay un panorama alentador en el empresariado dominicano y que ha habido una evolución positiva, muy positiva, democrática del gran empresariado Entonces, dominicano. por último, el tema Sí, del pacto sí, eléctrico, que entendíamos que para este periodo ya íbamos a tener una solución para esta situación, que bueno, tenemos que siglos. Pero se ha luchando con ella. enrarecido porque hay gente que entiende que hay como una asimetría informativa, Claro que de que sí. el gobierno ha sido tacaño dando los datos. Y la del información sector. que nos llega, Sí. sobre todo en el sector de las energías renovables, también, es un sí. intento de disminuir los incentivos y eso lo que haría es aniquilar esa fuente de energía que sabemos que es el futuro del planeta. Hay preocupaciones. O sea, Sí, nosotros apostamos, estamos de acuerdo con David Paewonski, que es mi vecino además, con la apuesta hacia las energías renovables, y el presidente lo ha reiterado. Lo que pasa es que el debate está abierto, y evidentemente en todo debate abierto es un asunto de correlación de fuerzas. Yo trato de ver qué yo puedo lograr ahí dentro. El que se mueve en el sector de energías renovables pues quiere avanzar frente al otro que depende o que está apostando a otra cosa. Fíjense el debate que hay todo en Europa con los incentivos, ver cómo se puede favorecer. Pero eso es propio del debate y no tenemos que preocuparnos. Que el señor de Herrera plantee de que no se le ha dado toda la información, bueno, es parte de esa renegociación. Yo trato de debilitarte, yo trato de señalarte con el dedo. Nosotros hemos dado la información que hemos podido. Nosotros también tenemos dificultades en el Estado, es decir, es un Estado todavía desorganizado, que tiene dificultades. Estamos tratando de mejorarlo, hemos mejorado mucho, pero no todas las informaciones las tenemos relativas al sector eléctrico. Precisamente por eso es que es necesario un pacto eléctrico. De modo que no nos asustemos de que tengamos contradicciones, porque precisamente es un debate y nosotros como gobierno no vamos con la intención de imponer una posición. Nosotros nosotros políticamente lo que tenemos que garantizar es que haya suficiente energía de calidad y a buen precio. Nada más, eso es el objetivo político nuestro. con eso ya no me quedamos conformo. nada ya. No, lo que quiero decir es que renovables, gas, Exactamente. combustible fósil, o sea, Una matriz inteligente, sí, costo exactamente. eficiente. ¿Cómo lo logramos? Los sectores productivos, los inversionistas, son los que tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros lo que tenemos que es facilitar y señalar un propósito nacional. Nosotros necesitamos eso. ¿Cómo ustedes, que son los que tienen el dinero, nos garantizan esto? Y nosotros le vamos a garantizar por 10, por 15, por 20, por 50 años estas condiciones estables de inversión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, Pues gracias, se nos ha muchísimas acabado el gracias por tiempo. nosotros, Se sí, nos se nos quedaron al se lleva. tintero muchísimas No, cosas. pero imagínate, Gracias. imagínate. Sí. Vamos a tener que hacer un programa de 4 horas para eso. Perfecto. Pues Muchas muchísimas gracias, por estar gracias a con nosotros, ustedes, que tenga gracias a buen día. ustedes.